La paz de Dios sea con ustedes, hermanos y hermanas. Es un gusto estar nuevamente en esta iglesia. Agradezco la invitación que se me ha hecho para compartir con ustedes una reflexión en torno al libro de Lamentaciones. Y antes de comenzar, les invito a que oremos, me acompañen en la oración. Señor y Padre Celestial, gracias porque nos has convocado con tu Espíritu a estar juntos, y gracias porque tú siempre estás presente y porque nos hablas siempre de muchas maneras. Y ciertamente nos has hablado en estos últimos tiempos por tu Hijo Jesucristo. Pero ahora, Señor, queremos reflexionar en Lamentaciones, en el dolor que expresa, en la vivencia, Señor, del abandono. Y queremos, Dios, que más allá de mi labor de análisis, de exégesis y todo eso, Dios, queremos escuchar tu voz. Más allá de mi voz hablando, queremos escuchar la tuya, y que en medio de las muchas voces que tenemos en nuestro interior y que nos hablan y que nos dicen cosas, identifiquemos la tuya con toda claridad y toque nuestro corazón y nos transforme. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿conocen los estereogramas? ¿No? Los estereogramas son unas figuras, y ustedes las ven, son unos cuadros, que tienen una imagen que parece que no tiene nada. Está distorsionada, son un montón de colores que parece que aparentemente no tienen como un patrón, pero ya que si uno lo ve, identifica que hay un patrón. Y luego, si uno se queda viendo en el centro de la hoja y hace un poco de visco, si uno tiene la habilidad, entra en el cuadro. Y luego, cuando uno entra en ese cuadro, en el estereograma, ve una imagen. Hay un mundo ahí que suele no verse a simple vista. ¿Sí los conocen? ¿Ya los han visto? ¿Todos pueden entrar? Porque no todos pueden, ¿eh? Es difícil y a veces no es tan fácil. Bueno, quiero hacer un estereograma platicado de Lamentaciones. Y voy a ver si logro que todos entremos en el cuadro, en esa realidad que hay ahí. El libro de Lamentaciones no es un libro que tenga como propósito exaltar la bondad y la misericordia de Dios. No defiende que Dios es clemente de ninguna manera. Tampoco pone en duda su gracia y su compasión, al contrario. Sí, quien lo escribe dice que el amor de Dios se renueva cada mañana, que grande es su fidelidad, sí lo dice. Sin embargo, lo que este libro nos muestra es que cuando el pueblo rechaza a Dios y quebranta el compromiso de fidelidad con Él, se generan consecuencias, y una de ellas es que Dios puede retirar su bondad y su amor, aunque parezca increíble, aunque nos suene un poco extraño. Esto lleva a dejar de percibir justamente la bondad y el amor de Dios cuando uno peca, dice, y a experimentar soledad, abandono y desesperación. Ahora, aunque Israel cree que Dios no los abandonará en esa soledad, el libro de Lamentaciones dice que sí se siente solo y sí se siente abandonado el pueblo de Israel. Eso es algo real para ellos.
En cierto sentido, el libro de Lamentaciones refleja una interrogante profunda. Es como si nosotros dijéramos, se nos ha enseñado que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es amoroso, compasivo, bondadoso, que ama a su pueblo como una madre ama a su hijo, que siente una compasión entrañable por nosotros, que perdona, que su gracia es infinita, que nos cuida, que nos protege, que es un escudo alrededor nuestro. Pero estoy pasando por esta situación difícil y no lo veo, no lo siento. Puedo creer lo que quiera, pero aquí adentro de mi corazón no lo siento, no está. Eso seguramente le pasó, le cuento, mi hermano va a una iglesia bautista allá en Tampico, en la época en que estaba el narcotráfico a todo lo que daba. Mataron a una chica de su congregación, 14 años, adolescente. A lo mejor hasta ustedes se dieron cuenta porque salió en las noticias. Y la dejaron colgada, desnuda, en un puente ahí en Tampico, enfrente de un hotel. No que ella estuviera en el hotel, o sea, el puente se pasa por enfrente de un hotel. Imagínense el impacto de la ciudad primero al ver colgada a la muchacha ahí. El impacto de la congregación bautista. El impacto de los padres. Puede creer uno lo que quiera de Dios, pero eso cómo se vive. Este texto no es fácil de predicar, ¿eh? Lamentaciones tiene un tono sombrío, deprimente, ya lo leyeron, ¿verdad? Termina uno diciendo, ¿qué hago con esto? Por más que en el centro esté que la misericordia de Dios se renueva cada mañana, ¿qué hago con todo lo demás? Reitera una y otra vez que el pueblo experimenta la ausencia de Dios y les duele profundamente. Todo lo que ocurre en Jerusalén para ellos es una prueba palpable de que Dios los ha dejado solos. Y lo expresan abiertamente señalando realidades que para ellos demuestran que Dios no está presente. Y Lamentaciones también deja claro que tanto la sociedad de Jerusalén como el autor del texto están conscientes de que eso que les está pasando es por causa de no ser fieles al pacto de Dios, de que fallaron, lo saben. Y sin embargo, con todo y eso, en lugar de culpar a Dios por lo que les sucede, el autor reconoce que lo que están viviendo es justo y sostienen que Dios es misericordioso. Pero la misericordia para mí en el texto de Lamentaciones es como una plantita que nace entre los escombros. ¿La han visto eso, no? Como a veces en una grieta de cemento nace una plantita. Así se me figura la misericordia de Dios en medio de los escombros de Israel, porque la descripción que hace el autor de Lamentaciones, autores, es tremenda. Son imágenes que por lo menos a mí me traían a la mente estas horrendas fotos de la Segunda Guerra Mundial y muchos poblados destruidos, o películas apocalípticas, ¿no? Donde está todo destruido y anda la gente vagando por aquí, por allá, y el libro habla de ese tipo de cosas. Y una plantita ahí de esperanza. Y además, esa plantita, en el libro de Lamentaciones, esa plantita de esperanza, está en medio, va creciendo en medio de la oscuridad. Y el autor de Lamentaciones dice, pues ahí está la plantita, pero tengo los huesos quebrados, nos has dejado como cadáveres abandonados. Estamos como encerrados en esta ciudad destruida, como si estuviéramos en una cárcel. No hay salidas. ¿A dónde nos vamos? Si vamos para allá, todo está destruido. Si vamos para acá, todo destruido. Si vamos a este lado, todo destruido. ¿Qué hacemos?
Es más, dice el libro de Lamentaciones, me la paso orando y orando y orando y no me escuchas. Ya hasta se me olvidó qué es estar bien. ¿Por qué? Porque estoy entre ruinas. ¿Por qué? Porque pasan los días y esto ya huele mal. Los cadáveres ya están putrefactos. La ciudad, no podemos organizarnos, no podemos reconstruirnos. Ya no sé qué es estar bien, dice el libro de Lamentaciones. Qué terrible, ¿no? Este escenario plantea preguntas profundas. ¿Cómo hablar de Dios en tales circunstancias? ¿Cómo decirle a una madre a la que le matan a una chica de 14 años y la cuelgan en un puente que Dios está con ella? ¿A qué suena eso? ¿Cómo ser honestos acerca de quién es Él y cómo actuar en nuestras vidas? ¿Qué hacer cuando no percibimos a Dios como misericordioso o amoroso? ¿Tenemos que ignorar nuestras experiencias de abandono o tenemos que aprender a incluirlas en medio de la tensión entre lo que vivimos día con día y lo que creemos en términos teológicos o dogmáticos? ¿Cómo sirve eso a mi realidad concreta cuando estoy enfrentando dolores, estoy enfrentando sufrimiento, estoy enfrentando problemas serios por lo que sea? En Lamentaciones no se trata de Dios en Lamentaciones Dios permanece en silencio. No hay y Dios dijo. No hay y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Cero. No hay palabra. Lamentaciones es una especie de canción cantada al vacío. Es una especie de serenata frustrada, ¿no? Una canción en donde no sale la novia o el novio. Una canción simplemente cantada. El libro es un grito en el vacío, una conversación con un Dios ausente. Y el pueblo de Israel se enfrenta a una realidad con este texto acróstico, que bueno, ya les han comentado, ya el pastor Leopoldo les ha dicho, que fue escrito por varios autores muy probablemente. Pero, fíjense, y también les habló de aquello también de dolor se canta, ¿no? De hecho, cuando yo hice mi estereograma personal, ¿saben qué canción se vino? Hagan de cuenta, imagínense ustedes, todo derruido, la Ciudad de México destruida, todo destruido. Sale uno a la calle y la casa mía está destruida. Y hay un radio por ahí cuyas pilas funcionan. Lo enciendo para ver si hay alguna noticia que me diga qué pasó. Y entonces aparece una canción que dice: sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir. No importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, hoy tengo que cumplir. ¿Qué hago ahí? Me pongo a llorar. Y esa canción la traje todos los días, hasta ahorita. Porque decir el dolor, darle forma, no es tan fácil, ¿eh? Hablar con dolor no es tan fácil. Quien haya querido decir algo
un dolor, le aseguro que le costó mucho trabajo, tienen que pasar mucho tiempo para que el dolor agarre palabra. Porque el dolor solo se siente, está ahí, ¿no? Me llena, me invade, me estorba, me ciega a veces. El dolor está allí. Pero ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo hago que tome forma? Eso es lo complicado. Y los autores aquí, imagínense que logran hacer un acróstico con el abecedario el alefato, ¿no? El abecedario hebreo, para darle forma al dolor, para poder cantarlo, incluso decirlo. Y yo diría hasta para endulzarle el oído a Dios, a ver si así hace caso, cantándole una canción en donde le diga, mírame, me duele. Sí, yo sé que te hice, que te fallé, yo sé que alteré el pacto, pero no me tengas así. Hazme caso. Y se acabaron el abecedario, ¿verdad? Porque nada más llega hasta el capítulo 4 el uso del abecedario, y después dijeron, es que ya el abecedario no nos alcanza, ya digámoslo como sea, pero digámoslo. La experiencia de fue del pueblo de Israel también incluye la vivencia de sentirse abandonados por Dios, la sensación de que Él parece ausente. Y esta es una parte integral de la fe de Israel. Y tendríamos que preguntarnos también en nuestra propia vida, ¿qué tanto integramos este tipo de cosas? ¿Nos permitimos explorar esas experiencias para conocer más de nosotros mismos y de Dios? ¿O preferimos reprimir las experiencias de dolor y hacer como que nada pasa? Como que somos muy fuertes, como que tenemos mucha fe, como que somos aquellos que podemos dominar y controlar todas las circunstancias. Decía, la vez pasada también comentaba el pastor Leopoldo sobre el centro, y yo quiero partir de ahí también para el centro de mi mensaje. El doctor Alfredo Tepox, en una entrevista que ya se mencionó, que se llama También de dolor se canta, señala que la poesía, tanto el inicio como el final, están dirigidos hacia el centro, ¿no? O sea, Lamentaciones tiene 5 capítulos, el centro es el 3, y el centro del 3 son los versículos del 21 al 24. Pero el centro de esos versículos es el corazón, que es lo primero que se menciona ahí. El corazón es el centro del ser humano. Y mire lo que dice. En la traducción de Reina Valera dice, esto recapacitaré. Ahí se usa recapacitar como traducción, pero en el texto hebreo 8 quiere decir, voy a traer esto al centro. O sea, voy a traer esto al corazón. ¿Qué es lo que va a traer? Que va a esperar. Y la palabra esperar ahí es yakal. Voy a traer esto al centro, y lo que va a traer es la espera. Ahora, le quiero explicar esto porque me importa mucho que me entienda. Estoy tratando de hacer este ideograma con usted. Yakal, porque usted lee esperar en varias veces en el texto, pero esperar no es la misma palabra en hebreo detrás, ¿no? Entonces, me explico, ¿qué es yakal?
Eso es yajal. Es esperar con dolor. Me pasa algo que me duele y espero. Espero un tiempo. En el caso de que me peguen el dedo chiquito, como duele, ¿verdad? Tengo que esperar a que se me pase. Y hay que esperar. Y hay que esperar con dolor, yajal. ¿No? Dice, a ver, tengo que traer el corazón, ¿qué? Una espera dolorosa. No nada más me quedo así como así. Entonces, usted allí puede meter en ese concepto muchas cosas. Se enferma y espera, ¿no? Tiene un conflicto y espera. Y ese conflicto le causa algo, sensaciones, emociones, dolor. Pero tiene que esperar. Hasta que se quite, se resuelva o pase lo que tenga que pasar. Eso es yajal. Y entonces dice, bueno, me espero y en esta espera de dolor lo que espero que es la gracia de Dios, el gesed, dice el amor, la misericordia. ¿Y qué me doy cuenta en esta espera que tengo? Que todo está destruido, pero yo no. Todo está destruido, pero no el pueblo. Todo está en ruinas, pero no nosotros. Dios no nos ha destruido a nosotros. En medio del dolor, tengo una esperanza. No me voy a quedar con el dolor en el dedo chiquito toda la vida, sino imagínese. ¿Cómo viviría? No se podría vivir. Va a pasar. El dolor, el golpe en el dedo chiquito no me mató. La ciudad está destruida, pero no nosotros. Y dice, y además, cada día el amor de Dios es nuevo. Entonces, hoy amanecí con dolor, con la ciudad destruida. Hoy el amor de Dios es nuevo para mí. Pero yo este día no lo veo. Entonces tengo que esperarme todavía con el dolor en el golpe que me di. A ver mañana. Mañana también el amor de Dios va a ser nuevo. Y pasa el otro día. Y no pasa nada. No se me quita. Tengo que esperar. Yajal. Esperar otro día. Y el dolor sigue ahí. Sigue ahí. Grande es su fidelidad, dice. Sí, yo sé que en algún momento Dios va a entrar conmigo y me va a decir, ya, basta. Ten paz, ten tranquilidad. Pero ahorita ya llevo 3 meses con este problema y no se resuelve. Pero sigo vivo. Tengo esperanza. ¿O qué hago? Sigo esperando en Dios. Y podría decir hasta, espero que en una de esas se levante de buenas y me vea. Y tenga misericordia de mí, venga y me ayude. Porque yo tengo 3 meses con este problema, con este dolor, con la consecuencia de algo que sí yo hice. Estoy arrepentidísimo, una mala decisión, lo que sea. Pero reconozco que Dios está allí, tiene que estar. Porque Él es fiel. Fíjese, hay una parte muy bonita. Bueno, a mí el hebreo se me hace muy bonito por lo artesanal que es, yo diría, porque es un idioma muy concreto. Lo que se traduce ahí como mi porción, Helek, es esto. ¿No? Y uno dice, ay, ¿cómo está conectado? A ver, ¿cómo es que también un terreno se le llama así? Helek. ¿Cómo me adueño del terreno? Aunque por mucho que me pare en un terreno, no me adueño de él. Por la lengua.
por lo que digo. El Helek es mío porque lo digo. Aquí, cuando yo digo, dice el escritor, Dios es mi Helek, es mi porción, porque lo digo, lo verbalizo, lo hago mío. Entonces yo digo que Dios es mío, que Dios está conmigo, lo digo y lo mantengo a pesar del dolor. Y entonces Dios es mi porción, ahí es donde me muevo, es el territorio donde yo camino, mi Helek. ¿Sí me estoy explicando? En este pasaje Dios no se justifica ni ofrece consuelo inmediato para los habitantes de Jerusalén quienes han violado el pacto. Esta ausencia de Dios deja a Israel enfrentado solo a su sufrimiento y a su causa. Lo deja con su fe. Por eso el autor dice, a ver, ¿en dónde me centro? En medio de este dolor, de esta destrucción, de las consecuencias del pecado que yo cometí, que el pueblo junto conmigo, todos juntos cometimos, ¿en dónde me centro? Pues me centro en lo único que me queda, en la porción más chiquita que tengo, que es confesar, hablar, el territorio de mi lengua, el territorio donde yo digo lo que está en el centro de mi corazón. Y eso, allí me paro y ahí me sostengo. Eso me enfrenta, ese silencio de Dios me deja a mí con eso. Me deja a mí viéndome a mí mismo, diciendo, a ver, ¿con qué tengo en este silencio de Dios? ¿Qué tengo? Pues tengo eso, el territorio. Eso que yo he vivido con Dios. ¿Y qué puede hacer el pueblo ante la realidad del dolor? Pues volver a eso, al centro. Regresar al centro de su ser, de su corazón, de su experiencia con Dios. Allí está lo valioso. Y al regresar al corazón, el autor descubre que la vida sigue presente. Están vivos, gracias a Dios. Si Dios hubiera querido, los hubiera destruido, pero no lo hizo. Siguen vivos, hay esperanza, y eso es bueno. Y entonces estar vivo es bueno. Que haya esperanza es bueno. Que Dios renueve su misericordia cada día es bueno, pero ¿hay algo más que sea bueno? Y dice el versículo 25, bueno es Dios a los que en Él esperan, al alma que le busca. Dios es bueno. Dios es gracia y es compasión materna. La palabra que se usa para decir misericordia muchas veces, o compasión o amor de Dios, es la palabra que tiene que ver con el útero materno. Rahab. Y incluso hasta decir compasión o decir misericordia queda corto, porque es como decir, es el amor de mis entrañas, el hijo de mis entrañas. Se usa esa palabra, pero tiene que ver con el útero materno. Claro, en aquel entonces no se usaba la palabra útero, ¿no? No existía, pero se entendía que había algo en las mujeres, ¿no? En donde se gestaba la vida, y ahí se nacía, ¿no? Y entonces de ahí, así se nacía de Dios. Y se entendía que las mujeres amaban a sus hijos porque los habían tenido dentro. Eso se entendía. Y por eso decía Dios, por eso en la Biblia vamos a encontrar que Dios, cuando se habla del amor de Dios, se usa eso. Que Dios ama como una madre, no se traduce luego así, ¿no? Pero en el texto hebreo eso es lo que quiere decir.
Dios ama así, como una mamá a sus hijos. Y este texto también dice eso. Es que Dios nos ama como una mamá. Y ahorita no lo sentimos. Y entonces fíjese, en el versículo 25 dice que hay que seguir esperando, hay que esperar. Y dice, y eso es bueno. Pero aquí la palabra esperar cambia. Ya no es yahal. Ahora es kabá. Y kabá es una palabra que tiene que ver con amarrar. Tiene que ver con mecate. Ajá. Con kabá se forma la palabra tikvá. Y tikvá en hebreo, ustedes lo van a leer traducido ahí como esperanza. Pero quiere decir hilo, cordel, mecate. Ajá. Kabá. La primera vez que ustedes encuentran la palabra kabá en la Biblia hebrea es en Génesis 1, cuando dice que están, Dios hace el cielo y la tierra y están los mares juntos, están separados y tiene que juntarlos en un solo lugar para que haya tierra seca. ¿Qué hace Dios? Kabá, amarra, los une, ¿no? En un solo sitio. Están allí el mar esperando la orden de Dios, flotando el agua, y se une cuando Él dice, júntense las aguas, ¿no? Dice el texto. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar y descúbrase lo seco. Entonces, las amarra, dice el texto hebreo, ¿no? Muy bonito, muy gráfico. Y luego dice, y fue así, y llamó a lo seco tierra, y al conjunto, uligmikbe, ahí la palabra kabá, a lo amarrado, ¿no? Le llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Eso es otro tipo de espera. Le voy a explicar. Porque además está unido a una idea muy importante, el alma que busca. ¿Sí? El alma que busca. ¿Ha oído usted de la espera, que también es dolorosa, de las mujeres que han perdido a sus hijos en algunas cosas políticas, ¿no? Y no los encuentran. Para que me entiendan la idea, dice, el versículo 25 es, bueno es a los que en él esperan el alma que le busca. La palabra que se traduce por alma tiene que ver con una parte del cuerpo que va de aquí a los pulmones, tiene que ver con la respiración, con la garganta. Nefesh abarca muchas cosas y tiene muchos significados. Alma es etéreo, ¿no? Pero en el hebreo no. Nefesh es muy concreto. Entonces, ¿qué quiere decir? Buscar a Dios con esto. Pues con todo, ¿no? Con toda la respiración, con lo que me da vida, aquí está todo. Entonces, es como estas mujeres. Pero es esperanza como hilo. Un cordel. Yo traigo un mecate y lo quiero amarrar porque yo necesito encontrar el otro lado. Y así andan las mujeres, buscando a su hijo con su mecate, con su esperanza, ¿no? Aquí lo traigo. Y busco, y busco, y busca, y busca, y busca. Alguien tiene que aventarle la cuerda para sacarla del hoyo. Eso es lo que dice el escritor. En medio de esta desolación que tienen, lo que están esperando es que llegue Dios y los amarre, que les tienda la cuerda, que diga, a ver, vénganse, los voy a sacar del hoyo. Pásenme su cuerdita y vamos, los voy a sacar.
para afuera. Eso es lo que les está diciendo. ¿Qué más hay de bueno? Dice el versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Otra vez vuelve a la espera doliente. A ver, otra vez, a ver, ¿qué pasa? En silencio, pienso, en silencio. Un silencio penitencial ahora. Fíjense que desde Lamentaciones 2:10, donde dice lo siguiente, están los ancianos de la hija de Sión, y dice, quienes se sentaron en tierra callaron. Ahí la palabra silencio, damam, de la raíz damam. Echaron polvo sobre sus cabezas y se ciñeron de cilicio. ¿Qué sigue después del silencio? Pues ser paciente. Digo todo lo que tengo que decir, vomito todo mi dolor. Lo digo como encuentre cómo decirlo y después me callo porque necesito escuchar a Dios. Necesito escucharme a mí mismo. Que luego uno no acostumbra a eso, pero uno necesita escucharse también. Este tipo de espera es valiosa y se tiene que practicar en una actitud sensible, silenciosa, reconociendo en el caso de Lamentaciones el pecado cometido, o en nuestro caso también, por lo que sea que estemos en medio del sufrimiento, y confiando en que Dios responderá en su tiempo. Y más adelante vuelve a tocar el silencio, de otra manera. ¿Qué más hay de bueno? Fíjese, dice el versículo 27, y ya casi terminamos. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. También eso es bueno, pero ¿qué significa eso? Pienso yo que la palabra clave en este versículo es la que se traduce como hombre. Probablemente lo sepan, porque yo sé que ustedes estudian la Escritura, pero hay por lo menos 4 palabras en el hebreo que se usan para decir hombre. ¿Sí? Una es ish, muy conocida yo creo, ya la han oído, ish, ¿no? Que quiere decir hombre en términos de varón, ¿no? Hombre, hombre. La otra es Adam, que también todos la conocemos. Adam es humano en términos genéricos. Luego está Enosh, que quiere decir el hombre sufriente, el hombre débil, alude a la parte, pues esta, que pues uno le puede pasar lo que sea, ¿no? Y por último está Geber. Geber es el hombre fuerte, el hombre vigoroso. En algunos contextos ustedes lo van a leer traducido como el guerrero valiente, ¿no? Pero es mucho más que eso, porque en ciertos contextos también significa el hombre soberbio, el que se cree mucho, el que tiene que cree que tiene todas las posibilidades, el que se cree invencible. Ese es el Geber. Bueno, ¿qué palabra se usa aquí? Eso es lo interesante. Pues se usa Geber. Ajá. Es como si dijera, es bueno para el joven que se cree invencible que aprenda del sufrimiento desde su juventud. Es importante aclarar que Lamentaciones no presenta el sufrimiento como algo sin sentido, no es como Job. Todo está bien, Job es honrado y de repente le sobreviene el sufrimiento, una catástrofe en su vida, ¿no? No está hablando de ese sufrimiento. Lamentaciones está hablando del sufrimiento como consecuencia de no ser fiel al pacto de Dios. De eso está hablando. Es una consecuencia por el pecado. No es un sufrimiento sin sentido, ¿eh? Y el autor lo sabe y lo deja muy claro. Y en este versículo parece ser que él considera, bueno, en medio de esto, de todo lo que está pasando en Jerusalén, de la destrucción y la masacre que hay ahí, que
por muy fuerte que se crea una persona, entienda que cuando alguien peca contra Dios, eso trae consecuencias trágicas y dolorosas con las cuales no es fácil lidiar. Para que entendamos mejor, ¿se acuerdan cuando Job se queja de todo lo que le pasa? Llegamos allá por el capítulo 38, 40, ¿y qué le dice Dios? Le dice, a ver, alto, y le dice, ciñe como varón tus lomos. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Se lo dice 2 veces, la misma expresión, en el 38 y en el 40. La palabra varón es Geber. O sea, ya te quejaste todo lo que quisiste, ¿te crees muy fuerte? ¿Crees que me puedes decir lo que quieras? O sea, ¿crees que puedes venir a reclamarme por el dolor y el sufrimiento que tienes? ¿Qué te pasa? Amárrate los pantalones y ahora me escuchas. Empecemos porque, a ver, ¿quién hizo todo esto? Y parece un libro totalmente desconcertante. Oye, lo que estoy buscando es que me ayudes, no que me vengas y me empiezas a regañar, ¿no? Pero eso es lo que pasa en el pasaje. Te crees muy Geber, muy fuerte, ¿no? ¿Quién te crees? Y eso es lo que dice aquí, volviendo a Lamentaciones. Parece que este versículo nos dice que es bueno para los hombres jóvenes, por muy invencibles que se sientan, aprender a enfrentar las consecuencias de sus acciones y el sufrimiento por sus pecados y hasta respetar el silencio de Dios. Y me parece que la idea queda clara en los versículos que siguen, porque dice el versículo 28 al 33 lo siguiente, que se siente solo y calle, Damam, otra vez, que guarde silencio, porque es Dios quien se lo impuso, ¿qué? El sufrimiento. O sea, esto que le está pasando es por el pecado que tiene, que cometió. No se quiere callar. Entonces, versículo 29, ponga su boca en el polvo. A ver si se calla, ¿no? Se cree muy poderoso, ¿no? Vamos a ver si aún hay esperanza, tikvá. A ver si hay un hilo que lo salve, que lo saque del hoyo. No se calla. Entonces, versículo 30, pues, que por lo menos tenga la humildad de que lo cacheteen, ¿no? Dé la mejilla al que lo hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. O sea, tiene que aprender a estar en silencio. Ya dijo todo lo que tiene que decir, ahora cállese y espere. Dios no se va a quedar sin hacer nada, algo va a hacer, pero espere su turno. Espere que ese día, el nuevo amor de Dios con el que se levanta cada mañana, le toque. Eso es humildad, ¿no? La mentalidad de es muy práctica, ¿eh? O sea, eso es lógico. Usted va a algún lugar y usted espera su turno cuando quieren que lo atiendan. Así es. Con Dios es igual. Dice, el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, si inflige castigo, también se compadece. Rakhum también sabe que es su hijo, o sea, así lo ama. No es que no lo ame. Y además tiene mucho amor, muchas misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Para concluir, podemos decir que en el sufrimiento causado por el pecado es sabio esperar en silencio la salvación de Dios. Termino con esto, mis hermanos.
El libro de Lamentaciones presenta la espera en Dios como algo valioso y necesario en medio del dolor, abordándola desde varias dimensiones profundas y reflexivas. En este contexto, la esperanza se entiende no solo como un deseo o un anhelo, sino como un concepto que se remonta a esa raíz hebrea kavá, que significa amarrar, atar, y con la cual se forma la palabra tikvá, hilo, cordel, que se traduce como esperanza. Es una espera de dolor, pero es una espera en la que también tengo mi hilo listo y estoy buscando y diciéndole a Dios, a ver, lánzame porque necesito yo también amarrarme de ti. Así dice el Salmo 62:5, solo en Dios está en silencio mi vida. El silencio otra vez, damam. Porque de Él es mi esperanza. De Él es mi cordel. De Él viene. Él es el único que me puede aventar el mecate para sacarme del hoyo. Y este versículo resalta también la relación inseparable entre la vida, el silencio interior, en donde uno reflexiona en lo que está sucediendo, la confianza y la esperanza. Es un silencio profundo, no es un silencio pasivo, no es simplemente quedarse callado porque sí, es un silencio activo en donde yo estoy pensando, ¿qué me tiene en el agujero? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? ¿Qué no vi? El silencio viene después del clamor, la espera viene después de la petición, la confianza aquieta nuestras emociones y se dispone a recibir el cordel de vida que viene de Dios. Lo que se resalta aquí es que pase lo que pase, no importa cuánto suframos, no importa qué tan largo sea el tiempo que tengamos que pasar por un dolor, el más profundo que sea, la vida debe buscarse con todo el ser, con toda la respiración, con toda la fuerza que nos quede, aun cuando sintamos que Dios no nos escucha, porque en el centro del corazón, el territorio de dónde nos paramos, de lo que hablamos, de lo que está en el centro del ser, es que Dios es fiel. Él es la fuente de esa esperanza y en Él está nuestra salvación. Si uno no tiene eso en el centro, cualquier dolorcito se lo va a llevar a uno. Confiemos en eso y si no tenemos eso en el centro, busquemos, como dice, y eso es bueno, dice el escritor de Lamentaciones, busquemos que Dios esté allí, en el centro. Les comparto y termino con esto. Les comparto una paráfrasis musical que hice ya hace algunos años a Lamentaciones 3, 22 al 26. Y no es, curiosamente, muchas de las canciones tristes tienen música alegre, ¿verdad? Aquí los músicos lo saben. ¿Sí se oye? No tiene fin el amor de nuestro Dios, ni termina ni se acaban sus bondades. Cada mañana se renuevan, fiel es el Señor es todo para mí. Por tanto en Él esperaré. Bueno el Señor, con quien confía en Él, con todo aquel que apasionado le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. No tiene fin el amor de nuestro Dios,
ni terminan ni se acaban sus bondades. Cada mañana se renuevan, Él es el Señor es todo para mí, para mí. Por tanto, en Él esperaré. Bueno el Señor, con quien confía en Él, con todo aquel que apasionado le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno el Señor, con quien confía en Él, con todo aquel que apasionado le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, mis hermanos y hermanas.